rápido, sino que aprovechar el tiempo. Y recuerden que esta tarde, al finalizar el servicio, tenemos asamblea para compartir este tiempo también de lo que ha ido sucediendo en la parte de las finanzas y otras cosas que de pronto haya necesidad de tratar. Bien, vayamos al texto que estamos estudiando en Tito capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el 5 nuevamente conmigo. Vamos, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana queremos darte muchísimas gracias por la oportunidad maravillosa que nos brindas de estar reunidos como iglesia y de esta manera poder llevar a cabo las actividades de alabanza, de oración, de testificar, de glorificar tu nombre con alegría. Gracias porque esa unidad la que tú quieres que nosotros tengamos, y rogamos, Señor, para que cada día podamos estar unidos, disfrutando de las cosas que tú nos has querido regalar, con el propósito de que sean aprovechadas no solamente por cada uno de nosotros, sino para todos como iglesia. Gracias te damos, Señor, y pedimos para que tú, oh Dios, en esta hora, si es así tu voluntad, permitas que podamos estar muy atentos a lo que dice tu palabra, aprendiendo de él y poniéndolo en práctica. Permite que toda distracción que haya a nuestro alrededor sea quitada, y también te pido por las hermanas que están con alguna molestia en su cuerpo, para que, si es tu voluntad, en esta hora también tú les sanes, Señor, y permitas que ellas puedan estar atentas a tu palabra, disfrutando de ella. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad infinita, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, terminamos la semana pasada en el versículo 3, y vamos a empezar hoy ya con lo que es el versículo 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Pablo está haciendo mención allí de cómo fue el proceso en el cual ellos dejaron de hacer todo lo que estaba hablando del versículo 3. ¿Sí? Pero note una vez más que Pablo se está incluyendo. No deja por fuera a su propia persona. Y esto es muy importante de nosotros tener en cuenta, hermanos, porque es que miren, a veces de pronto caemos en el error, como predicadores, de predicar para ustedes, no para nosotros. ¿Sí? Y Pablo en este sentido nos está dando el pie para que nosotros digamos: espera un momentico, es que yo también me tengo que incluir. Y por eso él se incluye. ¿Sí? Recuerden que se empieza a incluir desde el versículo 3, cuando le dice: nosotros éramos. Y ahora en el verso 4 dice: pero cuando se manifestó. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Sí? Entonces hay que partir de un hecho.
no hay ninguna persona que no esté incluida en la manifestación de Dios. Pero, como dice ahí, cuando se manifestó la bondad de Dios. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente. La bondad de Dios se manifiesta ¿a quiénes? ¿Ah? A sus hijos. No a todo el mundo. Pero todo el mundo es testigo presencial de la manifestación de la gloria de Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar, no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Sí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, algunos podrían decir, claro, ahí se está refiriendo a todos los seres humanos. No. Porque el amor de Dios solamente es para sus hijos. Pero sus hijos muestran el amor de Dios ¿a quién? A todo el mundo. Entonces, a pesar de que sabemos que la salvación no es para todo el mundo, porque no todo el mundo va a ser salvo, los que están afuera saben que los que estamos aquí adentro tenemos diferencia a ellos. Y ellos lo notan y nos lo hacen saber. Porque ellos, cuando nos ven de alguna manera haciendo algo indebido, lo primero que se preguntan es: ¿y no es que usted es cristiano? ¿Por qué? Porque ellos ven en nosotros que hay diferencia. Ellos ven en nosotros que somos diferentes. El problema es que no están viendo nada. Y eso sí es preocupante. Hablábamos con mi esposa de las pautas que nosotros debemos guiar cuando estábamos hablando del tema de su exposición en la universidad. Decíamos, es que a los niños se le ha enseñado públicamente que tienen derechos. Y todo el mundo habla de los derechos del niño. Pero pocas veces se enseña acerca de los deberes. Entonces, por ejemplo, los niños tienen derecho a estudiar. Sí, eso es verdad, tienen derecho a estudiar. Pero ¿les han enseñado que ellos tienen el deber de ganar el año? Eso no se lo han enseñado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que, pues si pierdo el año lo repito y ya. No. Su deber es ganar el año. Así que si un niño pierde el año, está faltando a su deber. ¿Me hago entender? Pero también hablábamos, no, es que los niños tienen derecho a tener un padre y una madre. Sí, eso es verdad, tienen derecho a tener un padre y una madre. Pero no les han enseñado que tienen el deber de respetar a ese padre y a esa madre. De obedecerlos. ¿Ve? Entonces, hablábamos de esto y decíamos, desafortunadamente, en muchos hogares no se ve por parte de los padres un buen ejemplo para sus hijos. Entonces, encontramos que el niño está diciendo groserías. ¿Por qué dice groserías? Le aseguro, hermano, que si un niño dice groserías en casa, es porque en casa las están diciendo. Y si solamente usted vive con él, entonces ¿quién las está diciendo? ¿Ve? Pero mire cómo somos nosotros en ese sentido. El adulto dice la grosería y cuando el niño la dice, se enoja porque el niño la dice y le pega.
Entonces eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Porque si él está diciendo eso, fue porque se lo oyó a usted. Entonces, ¿quién merecería también ser castigado? Así que yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitarían que este bracito les diera una buena tabliza? ¿Le gustaría que yo cogiera la misma tabla con la que usted le da a su hijo por decir groserías? Y lo digo abiertamente porque yo no digo groserías. ¿Sí? De pronto tengo otros errores por los cuales también necesitaría que me castigaran a mí. Bueno, de pronto no, es seguro, tengo otros errores. Pero no por grosería. Entonces, ¿cuántos de ustedes necesitarían pasar por la tabla por las groserías que dicen? ¿Se da cuenta? Esto es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí, hermanos. Miren, no son solamente los de allá los que están mal. También nosotros estábamos allá. Pero fuimos sacados de ese lugar. Y ahora ya no estamos más en esa condición. El problema es que habiendo sido sacados de allá, nos volvamos a meter allá. Ese es el problema. Alguien me decía en alguna ocasión que desafortunadamente pasa con mucha frecuencia que cuando el creyente empieza a mezclarse mucho con el mundo y a dejar de lado las cosas de Dios, empieza a hacer todo lo que el mundo hace, a hablar como el mundo habla y a comportarse como el mundo se comporta. Pero tristemente, algunos se quedan ahí, en esa condición, de haber regresado a su viejo estilo de vida. Lo más preocupante de este asunto, hermano, y es lo que quiero hacer mención, es cuando de pronto usted dice ser creyente, pero nunca ha salido de esas prácticas. Y ahí sí es algo que preocupa de verdad. Porque si usted, diciendo que es creyente, sigue en las mismas prácticas del mundo, quiere decir que en usted no ha obrado absolutamente nada de la palabra de Dios. Específicamente, el texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Si en nada ha sido hecho nuevo en usted, es porque usted no es creyente. Y tengo que ser claro. Voy a ponerle un ejemplo que tal vez le permita entender esto un poquito mejor. Una mujer se dedicó por 20 años a la prostitución. Después de 20 años de estar dedicada a la prostitución, consiguió un hombre que le dijo: sal de ahí, quiero casarme contigo y hacer un hogar. Ella accede y sale del lugar donde se prostituía. Se casan con este hombre y tienen una familia. Él provee para ella todo cuanto necesita para el hogar, pero ella no está satisfecha. Y logra vivir con su marido por 10 años, con sus hijos. Pero después un día, alguien que la conocía mientras era prostituta,
vuelve y le ofrece dinero para dormir con ella. Y ella acepta este dinero. ¿Qué pensaría usted de él? ¿Qué pensarían de él? A ver, díganlo. Desagradecida con el esposo que la sacó de esa vida. Desagradecida con el esposo que la sacó de esa vida. ¿Qué más? No le cumplió al esposo lo que le dijo No le cumplió al esposo lo que le dijo ¿Le que gustaba que ser iba a trabajar, prostituta? que salía Que de siempre fue lo que nunca dejó de ser. nunca dejó de ser prostituta. Esa es la respuesta. Nunca dejó de serlo. Simplemente se abstuvo por 10 años. Es exactamente lo mismo que le pasa a aquel que se mete a Alcohólicos Anónimos. Se abstiene de tomar, pero el día que vuelve y toma, se le olvida por completo todos los años que estuvo de abstemio. ¿Y eso es por qué? Porque nunca dejó de ser lo que era. Y hermano querido, déjeme decirle, la Escritura tiene una frase muy cruel y muy dura para esto. Dice que aquel hombre o aquella mujer que habiendo conocido a Dios, que habiendo sido instruidos en la palabra de Dios, vuelven al mundo, son como puercas lavadas que vuelven al barro, o como perro que vuelve a su vómito. Y lo dice específicamente la Escritura. De tal forma que cuando yo me encuentro personas en la calle que me dicen, es que yo antes era cristiano, tengo que decirle, nunca lo fuiste. Porque el que es, no deja de ser. Nunca dejaría a alguien que es hijo de Dios de ser hijo de Dios. El problema con nosotros, hermano, es que tristemente hemos caído en el error de olvidar de dónde fuimos sacados. ¿Sí? Se manifestó la bondad de Dios como nuestro Salvador. Dios se manifiesta a usted y a mí como a sus hijos, diciéndonos que es nuestro Salvador, dándonos un Salvador específico que es el Señor Jesucristo. Pero nosotros preferimos seguir haciendo, lo que hacen todos los demás. El amor de Dios se manifiesta. La bondad de Dios se manifiesta. Allá afuera todo el mundo sabe que hay un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Pero por el hecho de que lo sepan, no quiere decir que sean salvos. Porque ellos saben que hay un Salvador, pero creen que no necesitan ser salvados. Y tristemente muchos creyentes, o aquellos que se dicen creyentes, están en esa misma condición. ¿Saben? Hay muchos seres humanos en el mundo, han pasado muchas generaciones de personas durante estos 6,000 y pico de años. Desde Adán hasta nosotros ha habido muchas generaciones. Pero la gran mayoría de ellos ha
han ido a la tumba creyendo que son buenos y que no necesitan un Salvador. Al igual que sucede hoy, porque hay muchas personas a las que usted les va a predicar el Evangelio y les habla del Salvador Jesucristo, la gente le responden a uno: pero es que yo no necesito ser salvado de nada, yo no estoy en peligro. Por eso el Señor también dijo muy claramente que todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Eso dice el texto. Note que no dice todos los seres humanos Dios me los dio a mí. No. Habla de que el Padre le dio una porción de los seres humanos. Y los que Él le dio vienen a Él. Los que el Padre le dio vienen al Hijo. Y cuando vienen esos al Hijo, Él no los echa fuera. Se manifestó la bondad de Dios para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo se viene manifestando esa bondad, porque usted y yo ni siquiera existíamos, pero Dios dice: allá en el año número tal va a nacer un personaje el cual va a ser mi hijo. ¿Ve? Hermano, el amor de Dios y la bondad de Dios muestra al Salvador Jesucristo para que sus hijos sigan ese camino, verdad y vida que los lleva al Padre. Pero el Señor dijo: ninguno puede servir a los señores. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que hemos creído que sí. Se nos olvidó creerle al Señor en ese sentido. Y Él especificó dos cosas claras. Dijo: ninguno puede servir a Dios y a la riqueza. Concretamente. Por eso también digo muchas veces: muy difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Y especifica por qué. Porque donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Y por eso también dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces, hermano, nosotros necesitamos que se vea, que las personas allá afuera que no son hijos de Dios vean en nosotros el fruto que produce el Espíritu Santo al morar en los creyentes. Ahí se muestra la manifestación de la bondad de Dios. Desafortunadamente, a veces tenemos que decir que por nuestro testimonio, no bueno, sino por nuestro mal testimonio, muchos no quieren saber nada de Dios. ¿No le ha pasado que personas dicen: ay, no, yo tenía una vecina que, uy, y eso que era evangélica? Y esas historias se repiten a millares. Y no solo en Colombia, en cualquier parte del mundo. ¿Pero por qué? Porque el creyente
no se acostumbró a dar el fruto que debería dar. ¿Y aquí qué dicen las Escrituras? Que el buen árbol debe dar buen fruto. ¿Qué pasa, hermano? Yo le pregunto. Usted va caminando por un bosque y se encuentra con que hay un árbol de manzanas grande. Y usted ve que las frutas están colgando en el árbol de manzanas. Y cuando se acerca a coger una de esas manzanas, encuentra que está llena de gusanos. La toma. Pero va y mira por otro lado y encuentra que otra manzana está en las mismas condiciones. Y se pone a analizar todas las manzanas y ese árbol, todas las manzanas de ese árbol están llenas de gusanos. ¿Volvería usted a buscar manzanas ahí? ¿Cierto que no? Eso mismo pasa, hermanos, cuando nosotros, como disque creyentes, tratamos de enseñar a los incrédulos, pero ellos ven en nosotros un fruto podrido. Ellos no van a querer tomar de ese fruto. Porque lo primero que van a preguntar es: venga, usted dice que usted es nueva criatura, pero yo lo veo que usted es grosero, que usted es patán, que usted hace esto, que usted hace lo otro, que usted le pega a su mujer, que usted... ¿Cómo usted me viene a hablar del amor de Dios? ¿Me hago entender? ¿Cómo usted me viene a hablar de la bondad de Dios si usted no es una persona bondadosa? Si en usted no se ve manifestar esa bondad. Usted no es una persona que dé fruto de esa bondad. Y eso es preocupante. Por eso nosotros necesitamos decir: Señor, yo quiero ser de ese grupo que puede decir: en otro tiempo era, ya no lo soy más. En otro tiempo era mujeriego, en otro tiempo era boquisucio, en otro tiempo era ladrón, ya no. Pero no solamente por decirlo, sino que se note, que se vea. Es ahí donde Pablo está haciendo mención a Tito. Y le dice: Tito, recuerda que nosotros estábamos de ese lado. Pero cuando el amor de Dios, la bondad de Dios se manifestó para nosotros, nos sacó de allá. Y ya no somos como ellos. Pero no para que nos creamos mejores que ellos, sino para que sintamos compasión de ellos y les prediquemos la palabra de Dios, así como alguien nos la predicó a nosotros. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes alguna vez, honestamente, han dado gracias a Dios por la persona que les predicó el Evangelio? ¿Y lo siguen haciendo? ¿O se les olvida? Porque aunque Dios les haya llamado, y tal vez esa persona ya no esté en esta tierra, esa persona fue el instrumento que Dios usó para que llegáramos a conocerle. Y ahora le pregunto: ¿habrá alguien orando por usted en agradecimiento a Dios
porque usted le predicó el Evangelio? ¿Se da cuenta? ¿Recuerda usted quién le predicó el Evangelio? ¿Y alguien se acuerda de que usted le predicó el Evangelio? Espero que sí. ¿Sabe? El peor error que comete el ser humano, ¿sabe cuál es? Olvidar de dónde viene. Es el peor error que se comete. Olvidar de dónde viene. Yo creo que todos ustedes, conmigo, han conocido personas que los vimos arrancados, que nunca tuvieron nada, pero de un momento a otro empezaron a subir y a subir y a subir, y ahora se olvidan de quiénes fueron y se comportan como si nunca hubiesen estado ahí abajo. Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de ir con una señora a un pueblo para predicar el Evangelio. Y esta señora se creía muy de clase alta. Y fue interesante porque cuando llegamos esa noche, después de 3-4 horas en una chiva, subiendo una montaña, teníamos que descender durante 2 horas caminando. Y apenas la señora vio la bajada que teníamos que pegar, dijo, pues ojalá haya una buena cama esperándonos. Bueno, y a caminar se dijo, con maletas al hombro y todo el cuento. Cuando llegamos a la casa, era un rancho humilde. El dueño de la finca era un hermano de la iglesia. Y a pesar de ser el dueño de una finca de más o menos unas 25 hectáreas, sembrada por todos lados de café, de árboles frutales y cosas, este hombre tenía una casa humilde. Bueno, entramos a la casa humilde y nos sentamos. Las sillas eran no poltronas, como las que seguramente la señora estaba acostumbrada a sentarse en su casa, sino que eran hechas de esterilla. Y eso chuza. Y no es nada cómodo. Simplemente como por sentarse uno ahí. Pero bueno, nos sentamos. Llegó la hora de comer. Yo no sé si es que ella estaba acostumbrada a comer en vajilla de plata o no sé qué cosa. Pero cuando vinieron, ¿recuerdan esos platos que habían de metal, que venían con una losa encima, que cuando se caían salpicaban? Esos esmaltados. Eran platos de esos totalmente pelados. Hundidos por todos lados. Y lo más terrible del caso
es que nos ponen la comida en una mesita que se movía toda para todos lados. Y las cucharas no eran las que usted conoce, sino que eran unas de totumo. Y yo apenas miraba a la hermana. Yo miraba a la hermana la cara que hacía mirando ese plato. Tenía hambre, pero prefirió no comer. Prefirió no comer. Y cuando le dijo, no, yo la verdad no tengo hambre, dejó la comida ahí. Con mi compañero dijimos, pues nosotros sí. Y no la repartimos. Pero cuando llegó la hora de dormir, fue peor. Porque eran unas colchonetas todas rotas. En el piso no había camas. Hermano, sin mentirle nada, yo creo que la hermana toda la noche estuvo orando para que amaneciera. Y tan pronto amaneció, agarró su maletica y adiós, pues. Se le olvidó que íbamos a predicar. Se olvidó de dónde era. Cuando yo llegué acá y pregunté, bueno, venga, la hermana siempre ha tenido plata. ¿Qué plata? Sí, ella siempre vive viviendo. Nunca ha tenido una casa. Y entonces pensaba yo, ¿y de qué se las viene a picar entonces? ¿Por qué a veces se nos olvida de dónde fuimos sacados? ¿De dónde fue que nos sacó el Señor? Entonces, hermano, ¿qué quiero que nosotros entendamos? Es, mire, no debemos ver a los de afuera como que pecadores. No. Son personas que andan sin Cristo. Y no sabemos cuántos de ellos son hijos de Dios también, a los cuales yo tengo que irles a predicar el Evangelio. ¿Saben qué es lo que está pasando con nosotros? Que nos estamos creyendo como Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás ve a Nínive, aquella gran ciudad, y dile que si no se arrepiente, en 40 días los destruye. Y Jonás, muy juicioso, fue y tomó un barco para ir a otro lado. en sentido opuesto. ¿Sabe qué era lo que quería Jonás? No. Jonás quería que destruyeran a Nínive. Eso es lo que él quería. Y cuando usted, mi hermano querido, no le predica a otra persona de Cristo, lo que usted quiere es que esa persona se vaya al infierno. Y perdóneme que se lo diga de esa manera, pero esa es la verdad. Cuando nosotros callamos lo que el Señor nos ha mandado decir, nos estamos creyendo mejores que ellos. Y creemos que merecen irse al infierno. Por esa razón es que Pablo se incluye en esta carta. Por eso él dice, nosotros éramos de allá. Y de allá nos sacó el Señor. Por eso es necesario que también nosotros vayamos y les digamos a ellos la verdad, y les prediquemos el Evangelio, y les hagamos ver lo que la palabra del Señor dice. El amor de Dios se manifestó a nosotros, pero es solo para nosotros. El Salvador se manifestó
pero solamente vino a salvarle a usted. Eso contra la predicación que dice, no, es que usted es supremamente importante para Dios, y siendo usted tan pecador como es, Cristo vino a morir por usted. Eso es orgulloso, eso es pretencioso, es creer que solamente yo merezco ser salvado. No, hermano, nosotros estamos en la misma condición de ellos allá afuera. Solo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tuvo misericordia de nosotros. Y eso no nos hace mejores que ellos. Por el contrario, nos debería ser más humildes. Nos debería ser a nosotros personas que ahí sí, como dice la palabra, el versículo que memorizamos para ver cómo, ¿se acuerdan cómo era? Así el mundo se goce porque nosotros sufrimos por la predicación del Evangelio, sabemos que tenemos la victoria. El Señor lo dijo de otra manera también. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero también dijo de otra forma. ¿Recuerdan cómo dijo? Ya lo he repetido varias veces también. No hoy, pero en otras ocasiones lo he repetido varias veces. ¿No se acuerdan? Con Cristo exclusivamente. No, ese no es. Seguro que debe Tampoco. Seguro que debe venir en pos de mí. No. Dice, para ver si toman la idea. La primera palabra. A ver si toman la idea. El que no sufra. ¿Ah? No. No, esa no es la primera. Le estoy dando la idea, a ver si lo cogen. El que no sufra por causa de Cristo. No inventen versículos. Le queda mejor que no lo diga, pastor. Dice, Fue la primera palabra. definitivamente. Dice concretamente el versículo: ninguno. Que limita en los negocios de No, ese no es. Ya me hicieron perder el versículo a mí también. Ninguno. Esperen que me fue. No, dice que no podemos decir que somos de Dios si no sufrimos por Él. Ahora sí se acuerdan por Él. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por mi causa, este la hallará. ¿Se da cuenta? Sí sabían, pero no lo querían decir, ¿cierto? Que dice ninguno en los perdidos. Bueno, de todas maneras, lo que importa aquí, hermanos, es que nosotros muchas veces callamos pensando que eso nos va a traer beneficios. Y lo que la Escritura dice es que no trae beneficios. Porque el Señor no nos mandó a estar callados. Por eso fue que Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. ¿Cuáles son sus discípulos? ¿Dónde están?
El Señor anduvo con sus 12 para arriba y para abajo. Lo seguían donde quiera que fuera, hasta el momento en el que Él les dijo: al lugar donde voy a ir, ustedes no pueden ir. Y ellos le dijeron: Señor, pero si te hemos acompañado a todas partes, ¿por qué nos dice que no? Que ahora no podemos ir contigo. No, porque no es el tiempo. Cuando llegue el tiempo irán conmigo, pero ahorita no. Hermanos, yo quiero hacerle pensar en esto. Si nosotros llegáramos a poder entender que no somos mejores que los que están afuera, tendríamos la capacidad de ir a ellos y predicarles más fácilmente el Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque es que el error en el que ha caído la cristiandad es pensar que son mejores que allá afuera. Ese es el error en el que ha caído la cristiandad. Por eso Pablo está diciendo: miren, nosotros éramos de allá, y el amor de Dios, la bondad de Dios se manifestó para con nosotros. El versículo siguiente lo dice de manera concreta, el versículo 5. ¿Sí? Nos salvó, no por obras que nosotros hubiésemos hecho. Así que usted está aquí no por algo que usted haya hecho. Entonces, ¿por qué se cree tan bueno? ¿Por qué cree que usted tiene más derecho que los que están afuera? ¿Y qué le da a usted a pensar que usted puede escoger a quién le predica y a quién no? ¿Me hago entender? Por eso Pablo se está poniendo a sí mismo. Él dice: estábamos allá y la manifestación del amor de Dios nos sacó de allí. Es con el fin de que nosotros podamos decir: Señor, ayúdame a llegar a ellos, así como tú llegaste a mí. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Hombres y mujeres que estén dispuestos todo el tiempo a anunciar el Evangelio de Cristo. Por eso, cuando el Señor iba entrando a Jerusalén y había todo ese alboroto de que la gente cortaba ramas y las ponía para que pasara, algunos se acercaron y le dijeron: oye, dile que se calle, que dejen ese escándalo. Y el Señor les dijo: de verdad les digo que si estos callan, aún las piedras hablarían. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? Con el paso del tiempo han logrado los de afuera que nosotros estemos callados. Cuando deberíamos estar vociferando donde quiera que estuviésemos que somos hijos de Dios. ¿O es que usted siente vergüenza de ser hijo de Dios? ¿O es que a usted le da miedo decir que es hijo de Dios? ¿O es que usted se siente mal porque le digan que es hijo de Dios? Cuando callamos, pareciera que sí. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Recuerda de dónde salimos y quién nos sacó, para que siempre lo estemos anunciando. Quiero dejarles con esto en esta mañana. Hermanos, Pablo sabía de dónde había sido sacado, y por eso lo dijo de esta manera muy concreta: todo aquello que antes consideraba valioso para mí, lo tengo por basura.
todo lo que antes para mí era importante, ahora me puedo dar cuenta que solo era basura. Porque lo que verdaderamente importa, y lo dice así, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura: Cristo. Hermano, recuerde quién es usted en Cristo. Recuerde de dónde fue sacado, y que esto no se le suba a la cabeza, sino que le ayude a recordar que hay muchos en el lugar en el que usted y yo estábamos antes, a los cuales también el Señor Jesucristo quiere sacar por la predicación nuestra. Vamos a ver. Padre, le damos gracias porque nos permite recordar la situación en la que vivíamos antes de ser tus hijos, por la inmundicia en la que vivíamos, de la cual tú nos sacaste. Pero queremos pedirte perdón, porque tal vez en algún momento de la historia de cada uno de nosotros olvidamos dónde era que estábamos. Y de alguna forma hemos mirado con menosprecio a aquellos que todavía se encuentran ahí. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por ellos, a orar por ellos, por aquellos que están allí todavía encerrados en esos delitos y pecados, pero que también son tus hijos, para que no callemos más y empecemos a predicar de manera libre y abierta tu evangelio de verdad, ese que transforma vidas, ese que utilizaste para llamarnos, ese con el cual hoy podemos ser tenidos como hijos tuyos. Gracias, Señor, y ayúdanos a que nuestro árbol tenga buenos frutos para dar, que la gente pueda ver ese fruto maravilloso de justicia que tú has puesto en nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.